Muy buenas tardes a todos. Bueno, hoy día vamos a tocar un tema muy interesante. Claro que vamos a tocarlo para mí bastante superficialmente por el tiempo. Es una pequeña introducción al Feng Shui de las estrellas volantes. Primero vamos a explicar cómo es que este sistema de Feng Shui se hizo conocido. En realidad no tenemos certeza de en qué momento se desarrolló este sistema de Feng Shui, porque las brújulas que contenían los números Loshu y los trigramas del Pacuá del cielo anterior y del Pacuá del cielo posterior ya existían en China desde el periodo de los reinos combatientes, o sea, quiere decir desde el siglo IV o V antes de Cristo. Justamente Chu Xi en la dinastía Song, él cuando publicó su libro que se llamaba Los verdaderos significados del I Ching, en su libro él incluyó los diagramas del cielo anterior y del cielo posterior, y en su época fue acusado de haberlos inventado. La casta letrada confuciana, que eran, digamos, los intelectuales de la corte, dijeron que eso no existía, que los diagramas del Pacuá del cielo anterior y Pacuá del cielo posterior no existían. Y luego, cuando se descubrieron ya en yacimientos, en tumbas como digo, el periodo de los reinos combatientes, o sea, más o menos entre el siglo IV y V antes de Cristo, se descubrieron lopan, o sea, brújulas geománticas primitivas que tenían esos diagramas. Entonces se supo que en realidad Chu Xi no había inventado eso, sino que existía. Lo que pasa es que circulaba dentro de los círculos taoístas, dentro de los círculos de los geomantes y de los adivinos, que Chu Xi trató, digamos, de ingresar en esos círculos para hacer su investigación del I Ching en su época. Entonces, como decía, esos diagramas, tanto el He Tu como el Lo Shu, como los números, como digamos, los trigramas del siglo anterior, los trigramas del siglo posterior, ya existían, ¿no? Sin embargo, el método de las estrellas volantes no se conocía. Era un método, digamos, secreto. Se sabía que existía una escuela Shen Kong, ¿no? En chino, Shen Kong se escribe así, Shen Kong. Se hablaba de una escuela Shen Kong, pero no se conocía digamos, qué métodos eran los que utilizaban. Entonces, no se conocía qué métodos utilizaban, solo se sabía que esa escuela existía, ¿no? Lo único que se conocía era que esa escuela existía, ¿no? No, digamos, no se sabía absolutamente nada acerca de sus métodos, ¿no? Hasta que sucedió que Shen Churong, digamos, es el primero que da a conocer de esa escuela, hasta que Shen Churong, digamos, descubre cuáles son los métodos de la escuela, ¿no? Bueno, hablando de Shen Kong, Shen significa oscuro y Kong significa orificio, ¿no? Entonces, Shen es el nombre en chino de Shengo, Shengu, Shengu es lo que se conoce como la tortuga negra del norte, y entonces está asociado a la estrella número 1, que es del norte. Y Kong significa vacío, pero también significa orificio. Entonces, para el taoísmo, el cuerpo humano tiene los 9 orificios, ¿no? Esos son chao, se llaman, son los 9 orificios. Entonces, los 9 orificios quiere decir 2 orificios de la nariz, 2 de los ojos, 1 de la boca, 2 de las orejas, o sea, el rostro son 7 orificios,
y los otros son, digamos, la uretra, o sea, y el ano. Entonces, el cuerpo tiene 9 orificios. Entonces, Kong se refiere a los 9 orificios del cuerpo y por lo tanto se refiere al número 9. Entonces, Shen Kong significa estrella 1 y estrella 9. Entonces, ese es el nombre de la escuela. En realidad, si uno, digamos, lo traduce literalmente, una persona que no sabe qué significa eso, lo traduce literalmente, Shen Kong significa el cielo místico o el cielo metafísico, ¿no? O el vacío metafísico. Algunos incluso dicen que Kong es vacío porque se trata del vacío como en el Sutra del Corazón, ¿no? Que todo es impermanente, que nada permanece igual, que todo cambia. Bueno, esa es una interpretación ya en base al budismo, que el budismo llega a China recién en el siglo II después de Cristo, ¿no? Pero si entendemos que Shen Kong tiene una base anterior, entonces es el número 1 y el número 9, ¿no? Shen por Shengu, la tortuga negra, la constelación del norte, que es el número 1, y Kong por los 9 orificios, por lo tanto 1 y 9 son las 9 estrellas, ¿no? Bien. ¿Qué sucedió con Senchurung, con este maestro Senchurung? Senchurung tiene un libro póstumo. Hay un libro póstumo, quiere decir que es lo que ordenaron sus discípulos después de la muerte de él, su hijo y sus discípulos, ordenaron los textos que él había dejado, sus manuscritos, y con eso compilaron un libro. Y el libro se llama Shen Si Shen Kong Xue, o sea, estudio de la escuela Shen Kong de la familia Shen, ¿no? De la familia Shen o del maestro Shen. Este libro fue publicado más o menos algo así como en 1926, no me acuerdo la fecha exacta, pero en la década de 1920. Entre algunas personas hablan el antiguo libro del maestro Sam. Sam es la pronunciación en cantonés de Shen, ¿no? Y en alguna ocasión, digamos, he escuchado a alguien comentar eso y yo le digo, no, o sea, no es un libro antiguo, es un libro que recién se publicó antes de 1930. Entonces quiere decir que antes de eso no se conocía nada de esta escuela. Bueno, ¿y cómo es que Senchurung entra en conocimiento de esta escuela? Y es muy interesante porque digamos, en el libro, en la introducción, que la introducción es escrita pues por su hijo o por los discípulos de Senchurung, en la introducción dice Senchurung autodidacta. Entonces mucha gente lee esa introducción y dice, ah, Senchurung fue autodidacta, yo también puedo ser autodidacta. Senchurung fue autodidacta. Ojo, Senchurung fue autodidacta en la escuela de las estrellas volantes, pero no fue autodidacta en Feng Shui. Y eso lo podemos diferir de la misma anécdota donde se narra cómo es que él toma contacto con esa escuela. Senchurung había encontrado una vena de dragón y lo que se conoce una cueva de dragón. Lunche, una cueva del dragón, quiere decir un sitio donde se libera gran energía de la tierra, energía telúrica, y que si una tumba se ubicara en ese lugar, los descendientes de esa familia prosperarían enormemente. Entonces él encontró, digamos, una cueva de dragón o nido de dragón e invitó a 80 maestros de la escuela Sanghe para que verificaran su descubrimiento y si esa orientación que le indicaba en que se debería de construir la tumba era auspiciosa, y los 80 maestros de la escuela de Sanghe dijeron sí, es auspiciosa. Ahora, 80 maestros de la escuela Sanghe no iban a ir a verificar el descubrimiento de un desconocido, o sea, de alguien que no fuera maestro de Feng Shui. En la China hasta ahora existe lo que se llama Pai Shi en todas las escuelas tradicionales, incluso en medicina china, en artes marciales, en Feng Shui, en adivinación, e incluso los chamanes chinos, los chamanes taoístas, lo que llaman los Namwo Sifu en Cantón. Todos ellos, en el momento que reciben la iniciación, ya cuando van a formar parte de una tradición, cuando son, digamos, incluidos por un maestro dentro de su tradición, ya como representante de su escuela,
tienen que realizar un pais, una ceremonia pública, en que el maestro lo acepta como discípulo públicamente, y a esa ceremonia tienen que invitar a todos los maestros de todas las escuelas para que lo vean, ¿no? El discípulo tiene que costear un banquete en el cual el maestro lo presenta públicamente a todos los maestros. Y solo el que fue presentado así es reconocido como, como representante de una escuela. Entonces, si los 80 maestros de la escuela Sangha acudieron a la invitación de Shenchuron, significa que él pertenecía a la tradición Sangha y era discípulo de un maestro conocido, si no, no hubieran ido, ¿no? Bien, entonces Shenchuron, él presenta, digamos, la tumba y la orientación en que expresaba que se debía construir la tumba, y los maestros de la escuela Sangha todos coinciden en que sí, quien entierre los restos de sus antepasados en ese lugar prosperará enormemente, tendrá gran fortuna, bueno, muchos augurios auspiciosos. Entonces, como fueron 80 maestros los que fueron invitados, o sea, obviamente pues que iban a comentar a nivel de la sociedad, y un funcionario del gobierno de la capital se enteró, y entonces él utilizó sus contactos, el poder que tenía políticamente, para apoderarse de ese lugar. O sea, compró toda digamos, un gran sector de tierras que incluía esa montaña donde estaba esa cueva de dragón. Y entonces comenzó a hacer que construyan ahí el mausoleo para trasladar los restos de sus antepasados a ese lugar. Shenchurum, durante la noche, se escabulló para ver la tierra de la excavación, porque él quería ver si es que verdaderamente era un nido de dragón o no, y comprobó que la tierra tenía los colores propios de un nido de dragón, y estuvo muy contento porque él verdaderamente había descubierto un nido de dragón. Sin embargo, cuando este funcionario trasladó los restos de sus antepasados a ese nuevo mausoleo, fue enviado a trabajar a una provincia lejana. Fue alejado de la capital. Quiere decir que en realidad para él, en lugar de ser un ascenso, fue un retroceso en su carrera de funcionario público, y murió en el camino, no llegó a ocupar el puesto en el nuevo cargo. Entonces, Shenchurum se preguntó, ¿qué pasó? Y convocó nuevamente a los 80 maestros de la escuela Sangha, y todos dijeron que ese era un nido de dragón auténtico y que la orientación era una orientación auspiciosa. Entonces, ninguno de los maestros Sangha se explicaba cómo es que, al haber enterrado a sus antepasados en ese lugar, esa familia cayó en desgracia. Bien. Y entonces Shenchurum iba siempre con ese problema dándole vueltas en la cabeza, y él estaba en la ciudad de Nanjing, de visita en Nanjing con su cuñado, el esposo de su hermana menor, que siempre lo acompañaba en todas sus correrías, y entonces encontró en el mercado un libro de la escuela Shenkong. Encontró un libro de la escuela Shenkong, y ese libro de la escuela Shenkong no tenía los métodos completos, sino solamente tenía algunas frases. Y dentro de las frases que hablaba del periodo de tiempo en que ellos estaban viviendo, que no me acuerdo, que me parece que era el periodo 1, y decía, una tumba, si se entierran los antepasados de una familia en una tumba que tenga tal orientación, o sea, que era la orientación que le había escogido, en el periodo 1, que era el periodo en que yo estaba viviendo, inmediatamente esa familia caerá en desgracia, porque la tumba tiene el fenómeno de la sirena invertida. Entonces, Shenchurum se quedó asombrado. Entonces vio que había una escuela en la cual se indicaba de que esa orientación que él había escogido, que para la escuela Sangha era maravillosa, era nefasta, y entonces quiso
él quiso investigar de qué se trataba, o sea, qué escuela de Feng Shui era, ¿no? Y bueno, era Shen Kong, pero quiso saber qué era. Y entonces él eh, eh, fue, digamos, tratando de averiguar y se enteró que había un maestro que se llamaba Chan Chong San y que Chan Chong San, todo entierro que hacía, familia que prosperaba. Ojo, estamos hablando de Feng Shui de tumbas. Ya, muchos de los que practican hoy en día estrellas volantes niegan el Feng Shui de tumbas, pero el Feng Shui de tumbas es lo más importante en China. Y era obviamente lo que más se practicaba en la época de Sechuro. O sea, hasta principios del siglo XX y mediados del siglo XX, el Feng Shui de tumbas era lo más practicado en la China, más que el Feng Shui de las viviendas. Entonces, él se enteró de que existía este maestro Chan Chun San y que era de la escuela Shen Kong, y entonces fue y buscó al pueblo de este maestro. El maestro ya había fallecido, y entonces habló con los hijos del maestro, y los hijos del maestro no querían hablar nada de Feng Shui, y entonces les ofreció una gran suma de dinero para que ellos le presten los manuscritos del maestro. O sea, todos sus borradores, todos sus apuntes. Entonces los hijos aceptaron, le prestaron los manuscritos por un día. Y él, un día y una noche, junto con su cuñado, se dedicaron a transcribir, transcribieron todos los manuscritos, al día siguiente lo devolvieron y él se fue con las copias de los manuscritos para investigar. Y realizó una investigación de varios años porque no había en los manuscritos, tampoco se hablaba de los métodos de cálculo, o sea, no se sabía cómo es que era el análisis. O sea, básicamente los manuscritos hablaban de las experiencias del maestro, pero tampoco hablaban del cálculo. Entonces se fue a antiguas bibliotecas y en esas antiguas bibliotecas él encontró información, sobre todo en antiguos libros de I Ching, y llegó a la conclusión de que los números del Luo Shu se movían. Entonces él descubrió que los números del Luo Shu se movían y entonces ahí es que él comienza a hacer toda su investigación, ¿no? Entonces estos son los números del Luo Shu, que los números de los Shu, digamos, tienen esta distribución, ¿no? Va del 5 al centro, y en China se dice 9 en la cabeza, ¿no? 4 y 2 en los hombros, y así, ¿no? 8 y 6 en las patas, 1 en la cola. Bueno, entonces esos son los números los Shu, y él se dio cuenta de que los números los Shu se movían, y descubrió que los números los Shu seguían esa trayectoria, ¿no? Y que después, ¿no? Los números, los Shu se mueven en esa forma, y que después, digamos, descubrió los métodos y cómo es que cada 20 años uno de los números ingresaba al centro y en base a eso se hacía todo un mapa de la casa. Entonces, él lo descubrió por investigación propia, y él, en base a lo que fue descubriendo, a la investigación que hizo en los diferentes libros de I Ching antiguos que encontraba en las diferentes bibliotecas que visitó, y también en base a los manuscritos del maestro Chan Chun San, él digamos, no reinventó, sino reconstruyó el método de las estrellas volantes. Hay algunas cosas que digamos que Shenchurong no mencionó, no se menciona en los manuscritos de Shenchurong, y a veces esas cosas que no se mencionan, los maestros de tradición dicen que hay dos posibilidades: o que como él fue autodidacta en estrellas volantes no lo sabía, o que simplemente hubo cosas que no quiso publicar o que no quiso que se supiera. Bueno, el asunto es que, digamos, gracias a Shenchurro, es que recién, más o menos en el año 1926, se conoce de esta escuela, luego de su muerte, ¿no? Cuando sus hijos publican los estudios de Shenchurro. Bien. ¿Cuál es la diferencia digamos, de la escuela Sanghe? ¿Cuál es la diferencia de la escuela Sanghe con la escuela de las estrellas volantes y con otras escuelas?
que la Escuela de las Estrellas Volantes es una escuela en la cual se toma la orientación y el tiempo en que se construyó la casa o el tiempo en que se realizó el entierro, y entonces en base a eso se elabora un mapa de estrellas. Se elabora un mapa de estrellas y ese mapa de estrellas nos va a indicar una serie de cosas acerca de, digamos, de las personas y de la familia, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cuáles son, digamos, estas estrellas y algunas características, ¿no? A ver. Este es el pacuá del cielo posterior, ya que es indispensable para poder comprender las estrellas. Y acá falta el número 5, que el número 5 va al centro, ¿ya? Entonces, hace un momento les mostré el diagrama Loshu, es el diagrama Loshu original, el Loshu estático, ¿no? Y entonces, las estrellas van acompañadas en realidad con los trigramas del cielo posterior. Quiere decir que la estrella 9 es Li, y Li es fuego. Li es fuego, Li su elemento es fuego, Li es fuego, Li es ojo, y al ser elemento fuego es el sur, es corazón. Entonces la estrella 9 nos va a hablar del corazón, nos va a hablar de los ojos, nos va a hablar de la inteligencia, pues el trigrama Li, ¿no? Y así. Entonces la estrella 1 está al norte y la estrella 1 es Can, que Can es agua. Entonces Can es agua, Can es riñón, Can es oído, Can es útero. Ya, y como decía, cada una de ellas tiene su elemento, ¿no? 9 y 1, 9 es de fuego y 1 es de agua. ¿No? La estrella 2 es Kun, es el trigrama Kun, que es la madre, es la tierra, representa también los ovarios, ¿no? Mujeres mayores, mujeres de 60 años, de 80 años, ¿no? Y entonces, por ejemplo, y así, ¿no? Entonces, cada uno de ellos va a tener un elemento, por ejemplo, Shin, el número 4 es Shin, el viento, la hija mayor, las nalgas, el hígado, el número 4 es madera, madera yin, el número 3 madera yang, el chen es el hijo mayor, es el trueno, es el pie, y así. Luego tengo ken, el número 8 es ken, la montaña, y es el hijo menor. Después tengo 6, es el metal, es el padre, ¿no? Y 7 es la hija menor, ¿ya? Y es la boca, es el aparato respiratorio, la nariz, o sea, los órganos respiratorios y todo lo relacionado con la boca, ¿no? ¿Ya? Entonces, en realidad, estos números, con que se hace el mapa, estos números van a estar asociados a los trigramas y por lo tanto su interpretación va a ser en base a trigramas, ¿no? Por eso es que muchas veces la gente se aprende las combinaciones de las estrellas volantes y en realidad son combinaciones de trigramas, ¿no? Entonces yo tengo la combinación 3-8 y siempre se dice que la combinación 3-8 es una combinación dañina para los niños. ¿Por qué es dañina para los niños? Porque la combinación 3-8 es Chen, que es madera, y Ken, que es tierra. Entonces, en la teoría de los 5 elementos, madera domina tierra, o sea, madera destruye a tierra, y Ken es el hijo menor, o sea que Ken es el trigrama que representa a los niños de 0 a 15 años de edad. Por eso es que dice que la combinación 3-8 va a hacerle daño a los niños pequeños. Es una combinación no favorable para los niños pequeños, ¿no? ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, yo tengo otra combinación para ver ejemplos de combinaciones. No tengo la combinación, por ejemplo, 5-7. 5-7 es una combinación que está asociada al consumo de drogas. ¿Y por qué es esto? Porque el 5 es una estrella nefasta, no tiene trigrama, pero es tierra y alimenta a la estrella 7. Y de acuerdo a la forma con que está acompañado, entonces esto también, la estrella 7 es el trigrama Tui, y el trigrama Tui está asociado a la intoxicación porque el trigrama Tui es boca.
El trigrama Tui es boca, el trigrama Tui es enfermedad en el I Ching, ¿no? Y entonces la combinación de 5 a 7, por eso es que representa temas de intoxicación o temas de consumo de drogas, ¿no? Entonces así. Entonces, por ejemplo, hablemos de estudio, ¿no? Tengo la combinación 4-9. Tengo 4-9. 4-9 se considera que es una buena combinación para estudio, pero se llama unión efímera, ¿no? Entonces, ¿por qué 4-9 se considera buena para el estudio? Porque la estrella 4 es de madera, es el intelecto, y la estrella 9 es fuego, ¿ya? Y es la inteligencia, entonces, intelecto e inteligencia. Entonces se considera una buena combinación para estudio, pero que no da perseverancia. O sea, esta combinación 4-9 no da perseverancia. ¿Por qué? Porque la hija mayor y la hija media, ¿no? La hija mayor y la hija media son yin con yin. Entonces, yin con yin no genera como yang con yang. Entonces, por eso se considera, se le llama fuego efímero a esa combinación, ¿no? En cambio, la combinación 3-9 sí se considera que es una combinación que, digamos, que da gran auspicio y firmeza de carácter y también es buena para el estudio. ¿Por qué? Porque es una combinación yang con yin, ¿no? Entonces tengo yang con yin, ya porque tengo el hijo mayor y la hija media, entonces uno es yang y el otro es yin, ¿no? Y el hijo mayor, esta representa movimiento, actividad, y esta representa inteligencia, raciocinio, ¿no? Entonces la combinación 3-9 se considera como una combinación, digamos, más auspiciosa para temas de estudio, porque da firmeza. En cambio, la combinación 4-9, que es buena para la intelectualidad, pero no da firmeza, no da capacidad de tenacidad, digamos, o paciencia, ¿no? Bien, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver otra combinación. Ya. Por ejemplo, esta combinación 2-1, a veces se asocia a los abortos. ¿Por qué se asocia a los abortos? Porque 2 es Kun, 2 es Kun, que es la madre y que representa los ovarios, y 1 es Kan, el hijo medio, pero representa al útero. Entonces, y esta combinación también puede representar sordera, porque el número 1, o sea, Kan representa el útero, representa también los oídos, no representa los úteros, oídos, riñón, entonces puede representar una enfermedad del riñón. ¿Por qué? Porque es tierra domina agua. Entonces, como tierra domina agua, es una combinación de dominancia, y entonces es una combinación que no es armoniosa y por tanto va a traer problemas, ¿no? Y esa es una de las combinaciones que normalmente se asocian, por ejemplo, a la pérdida de niños, o sea, a los abortos, ¿no? Bueno, entonces, así. Entonces, como decía, cuando hablamos de las estrellas volantes, muchas veces las personas aprenden las combinaciones de los números, pero a veces no saben que esos números en realidad son trigramas y que se interpretan como trigramas, y por lo tanto, al interpretarse como trigramas, cada trigrama tiene cientos de significados, no es, digamos, un trigrama no significa las 3 o 4 cosas que nos dice las bases del I Ching tradicional, sino que ya tienen muchísimos significados más, ¿no? Bien. Ahora, por ejemplo, el número 1 también está asociado a los delincuentes, está asociado a los policías, ¿no? Porque viven a todos los que se mueven en el bajo mundo, por ejemplo, ¿no? Y el número 7, que es la hija menor, también puede ser una prostituta, ¿no? ¿Ya? O puede ser una amante. Entonces, por eso es que la combinación 2-7 es la madre, o sea, Kun, que es la madre, y 7 es Tuei, que es la hija menor, y es tierra genera metal. Tierra genera metal, ¿qué quiere decir? Que la madre está cansada, ¿no? La madre está cansada por la conducta de las chicas, ¿no? Y entonces generalmente esta combinación se entiende que es que el esposo tiene una amante o tiene amantes. El esposo tiene amantes y la esposa sufre por eso, ¿no? Porque sabemos que la primera pareja en el I Ching
está formada por los trigramas justamente Kun, que es la madre, y Chien, que es el padre. Entonces es el matrimonio ideal, ¿no? Que es la combinación 2-6. ¿No? Entonces te dirán, hay 2-6 y un numerito más y 2 con 7, ¿por qué cosa diferente? Es otro trigrama, pues, a pesar de que los dos son de metal, ¿no? Pero este es tierra genera metal, pero a pesar que es tierra genera metal, es una combinación donde es la madre con el padre, ¿no? Entonces, por lo tanto, la mujer está entregándose, sacrificando para apoyar al hombre para que el hombre salga adelante. Entonces, y esto va a ser diferente que cuando yo tengo la combinación 2-7, por la combinación 2-7 es la madre, y una prostituta o una mujer, digamos, de vida alegre, ¿no? Porque Tui es la alegría. Entonces, Tui es la alegría, entonces una mujer de vida alegre, ¿no? Entonces decía yo que las estrellas justamente se interpretan de esa forma. O sea, la base de interpretación de las estrellas viene por sus significados, por los trigramas, ¿no? Hace un momento expliqué, entonces, que cada una de las estrellas está asociada a un trigrama, ¿no? Entonces, y así es como lo vemos, ¿no? Entonces, como decía, tenemos nuevamente la estrella 1, trigrama Kan, la estrella 2, trigrama Kun, la estrella 3, trigrama Chen, 4, trigrama Shin y así, ¿no? Entonces tengo 1, Kan, el hijo medio, los hombres jóvenes, no tengo los hombres jóvenes, el riñón, el oído, ¿no? Y así. Luego tengo 2, tengo la madre, porque es Kun, es la madre, una mujer mayor de 60 años, los ovarios, porque es tierra, el vientre, ¿no? Luego tengo 3, tengo el hijo mayor, un hombre de más o menos de 30 a 45 años de edad, o sea, el adulto, digamos, en edad mediana, ¿no? Y así. Y luego tengo Shin, el número 4, la hija mayor, significa una mujer de 30 a 45 años de edad, ¿no? También representa las nalgas, representa el hígado y así, ¿no? El 5 es el centro, que es una estrella de tierra, que 5 se considera la más nefasta, se le llama el Shar 5, Huangsha, Shar 5 amarillo se le llama en chino. Luego tenemos la 6, que es el padre, ¿no? El padre, la cabeza, el pulmón. La 7, la hija menor, ¿no? La 8, el hijo menor. La nariz, la columna vertebral. La 9, la hija media, los ojos, ¿no? Los ojos, el corazón, y así, ¿no? Entonces, cuando yo tengo problemas con la estrella 9, por ejemplo, entonces puedo hablar de depresión, puedo hablar de problemas en el corazón o de enfermedades en los ojos, y así sucesivamente. Bien, entonces tenemos las estrellas, sabemos que las combinaciones de las estrellas van a depender también de la relación de generación o dominancia entre los elementos de las estrellas, por un lado. Y por otro lado tenemos también las formas, ¿no? Por otro lado tenemos las formas, que las formas también es muy, digamos, muy, muy importante. ¿Ya? Y ahora vamos a ver los mapas básicos, ¿no? Para hablar existen mapas básicos en esta escuela de Feng Shui, y vamos a hablar de esos mapas básicos. Primero vamos a poner un mapa y vamos a describirlo. Bueno, acá tenemos el Pacuá. Acá tenemos el pacuete, tenemos los elementos aunque están en chino, ¿no? Entonces, Kan es agua, Kun y Ken son tierra, Shin y Chen son madera, Li es fuego, Tui y Chen son metal, ¿no? Entonces, estos son los trigramas, sus valores en los elementos, y cada uno de ellos corresponde a un número. Entonces, cuando decimos estrella 1, Kan, estrella 4, Shin, ¿no? Y así sucesivamente. Muy bien. Y entonces ahora vamos a ver cómo es el mapa de estrellas volantes de una casa. Entonces, un mapa de estrellas volantes es así. Este es un mapa de una casa construida en periodo 8. Periodo 8 es el periodo actual que comenzó el año 2004 y terminará en febrero del 2024. Entonces, todas las casas que fueron construidas a partir del 2004 o que fueron remodeladas a partir del 2004 pertenecen a este periodo, ¿no?
¿Ya? Y entonces, este es lo que se llama la estrella base, y la estrella de periodo, que es la estrella 8, por los que no saben chino, por si acaso aquí dice 8. ¿Ya? Y esto se hizo correr así: 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Corre así. Entonces, el mapa de base, que es el mapa del periodo, corre en sentido, lo que llamamos sentido ya, ¿no? Ya, no voy a hablar tanto de correr ahora porque no nos va a alcanzar el tiempo. Ya, y en cada cuadrícula nosotros vemos que tenemos 3 números, ¿no? Entonces, este número 3 que se ve aquí lo llamamos estrella de montaña, Shan, y este número 1 lo llamamos estrella de agua, Shui. Entonces tenemos una estrella de montaña y tenemos una estrella de agua, ¿no? Que son las estrellas que van a interactuar con las formas. Y entonces aquí tenemos el primer dicho chino. ¿Qué cosa dijeron los antiguos? 山广人丁，水广财。Las montañas administran los hombres y los hijos, las personas y los hijos varones, Tin son los hijos varones, y el agua administra las riquezas. Entonces quiere decir que la estrella montaña se refiere a la salud, a las personas y al nacimiento de hijos. Y la estrella de agua se refiere a la riqueza. O sea, montaña, salud, agua, riqueza. Shan Guan Ren Ting, Shui Guan Cai. Les comentaré que cuando aprendí esta frase me costó mucho trabajo el maestro. Yo hablaba en cantonés con el maestro y en cantonés esto es San Kun Yan Ten Soy Un Choi. Y el maestro me decía San Con Yan Ten. Y en cantonés esto se lee Kun y él decía Con. Y me costó muchísimo trabajo hasta que dice que me lo escriba porque yo no entendía. Y es que el maestro en realidad él era de Toisán, de uno de los pueblos de Cantón, y él pronunciaba algunas palabras conforme al dialecto de su pueblo. Entonces yo no entendía. Cuando nos hablaba de la vena del dragón, él decía que el dragón tenía que ser cargado, así como el café cargado, porque él decía no, el dragón tiene que ser no. Y yo me quedaba así, le decía cargado como el café, y entonces, y decía, no, 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 tiene que ser non. Entonces decía, escriba. Entonces él me escribía y yo le decía, ah, nin, nin. Nin significa tierno, ¿no? Entonces el dragón tiene que ser tierno. Para que dé energía el dragón tiene que ser tierno, ¿no? Entonces estaba comentando, ¿no? Que era muy gracioso, digamos, el momento que estábamos estudiando, yo tenía que traducir al resto de los alumnos y yo mismo a veces no le entendía al maestro cuando hablaba, que es uno de los problemas, ¿no? Justamente estaba conversando esta mañana con uno de mis estudiantes. Estábamos hablando de los maestros de Feng Shui, ¿no? Y él mencionaba algunos de los que enseñan en las redes sociales y yo le decía, dime cuántos danzantes de tijeras que hablen inglés conoces. Y él me dice, ninguno. Ya le digo, así son los maestros de Feng Shui. Los verdaderos maestros de Feng Shui de China generalmente hablan, ni siquiera hablan el mandarín, sino hablan en su dialecto. Y hablan en dialectos y hablan variantes del dialecto que siempre son del campo, ¿no? Bueno, ese era un comentario. Bueno, entonces decía que aprendí este dicho, San Juan Rentín, Shui Guan Cai. Las montañas administran los hombres y los hijos varones y el agua administra la riqueza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en estos mapas que vemos aquí, en estos numeritos que les mostré hace un momento, ya, esta es la estrella de montaña y esta es la estrella de agua. Entonces, y la estrella de montaña va a estar asociada a los temas de salud y al nacimiento de los hijos, y la estrella de agua va a estar relacionada con la riqueza, ¿no? Entonces, este es un modelo de mapa, que este modelo de mapa se llama Tao San Tao Sui, quiere decir agua inversa y montaña inversa. Quiere decir que debido a que las estrellas del centro van a correr en giro yin, porque ven va 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y corre así en el sentido yin. Las 9, 8, 7, 6 están corriendo yin, no están corriendo como esta 8, 9, 1, ¿no? Sino están corriendo al revés.
Entonces quiere decir que como corren al revés, la estrella de agua del periodo, porque este es un periodo 8, y la estrella 8 de agua va a llegar al frente de la casa, y la estrella 9, la estrella 8, perdón, de montaña, va a estar en la base. Entonces, este es un mapa que se considera como el mapa ideal de estrellas, como lo ideal. Porque la estrella de agua representa la riqueza y la estrella de agua tiene que estar en la puerta, ¿no? Y entonces justamente la estrella 8 está en la puerta, por lo tanto, esta casa va a tener riqueza y en el respaldo va a tener la estrella 8 de montaña y por lo tanto va a haber salud, va a haber dinero, salud, va a haber nacimiento de hijos, ¿no? Entonces, esto en chino se llama 中国话说旺财旺丁，是不是？en chino se llama 旺财旺丁。旺财旺丁，旺财旺丁，prosperidad en la riqueza económica, prosperidad en hijos, ¿no? ¿Ya? Ese mapa es lo que se conoce como Wanzai Wanti. Claro, lo que pasa es que en la época que se desarrollaron todos estos métodos, se trataba de una sociedad agraria en la cual era muy importante para el señor, para el hacendado, que era el que mandaba hacer el feng shui en realidad, era importante tener muchos hijos varones. Por eso es que incluso en esa época existía la poligamia, o sea, los hacendados, los terratenientes, generalmente tenían 5, 10, hasta 15 esposas, de acuerdo a la cantidad de mujeres que podían mantener, porque así podían tener mayor cantidad de hijos varones para trabajar la tierra y para protegerla. Porque en esa sociedad, en el campo, no llegaba el control policial y entonces las aldeas del campo tenían que ellos mismos desarrollar su defensa y por eso todos practicaban las artes marciales y tenían siempre puestos de vigías, porque había bandas de asaltantes que llegaban por 100, 150, 200 a caballo y que asaltaban los pueblos del campo, raptaban a las mujeres y mataban a todos los que dejaban, ¿no? Entonces, por eso es que las aldeas tenían que organizarse para la defensa y organizarse para la defensa significaba que necesitaban tener muchos hijos y muchos hijos varones, ¿no? Por eso es que esas familias crecían muy, muy rápidamente, ¿no? Y justamente el Feng Shui enfatizaba ese aspecto, por eso decía Wanting, o sea, que nazcan más hijos varones. Incluso el saludo antiguo en Año Nuevo en la China, cuando llegaba el Año Nuevo, había un saludo que decía Tien Tin Faza, Tien Tin Faza, y era el saludo antiguo de Año Nuevo. Y Tien Tin significa que aumenten los hijos varones. O sea, te deseo que este año tengas más hijos varones y que seas rico, ¿no? El saludo, ¿no? Un saludo que nazcan más hijos varones. Ese saludo ya no existe, obviamente, digamos, en esta época, ¿no? Pero era la forma como se saludaba antiguamente. Bien, bueno. Entonces, como decía, tenemos la estrella de montaña y tenemos la estrella de agua, y entonces estábamos hablando que teníamos el mapa ideal, digamos, es cuando yo tengo la estrella de agua en el frente, cuando tengo la estrella de agua en el frente y la estrella de montaña al fondo, entonces esto se llama hilo de perlas. El hilo de perlas es el mapa, digamos, ideal, ¿no? ¿Ya? Y digamos, y tengo el otro mapa, que el otro mapa es el mapa que se llama fuego infernal, ¿no? Y el fuego infernal es cuando yo tengo la estrella de montaña adelante y tengo la estrella de agua atrás. O sea, tengo la estrella de montaña del periodo, estamos en el periodo 8, como decía, este periodo 8 va a durar hasta el año 2024. Entonces tengo la estrella de 8 de montaña en el frente de la casa y tengo la estrella 8 de agua atrás. Acá dice Tsugo, es asiento, Xiang, frente, ¿no? Entonces, significa que esta casa es así, ¿no? Y esta es la calle, ¿ya? Y este es, bueno, otro edificio, qué sé yo, bueno. Entonces, este mapa es el mapa, como digo, un mapa que se considera que trae pérdidas económicas y problemas de salud, entonces es un mapa no deseado, ¿no? Luego tengo los otros dos mapas clásicos, que son el mapa de
Tengo aquí, este es un mapa que este se llama doble estrella al frente. Doble estrella al frente porque tengo los dos ochos en el frente o los dos ochos en la puerta de la casa y se considera que este mapa es muy bueno para ganar dinero, pero malo para salud, malo para nacimiento de hijos, ¿no? Porque acá están estrellas que ya cayeron de periodo. Entonces es doble 8 al frente y el otro es doble 8 atrás. Entonces doble 8 atrás es, digamos, cuando este es el frente, ¿no? Acá dice Xian, acá ese asiento, tengo el doble 8 en el asiento de la casa. Tengo el doble 8 en el asiento de la casa y cuando tengo el doble 8 en el asiento, el respaldo, entonces es buena para salud, pero una casa donde se pierde dinero, donde hay pérdidas económicas porque la estrella 8 de agua no trabaja, ¿no? Sobre todo, generalmente estos mapas son estrellas que cayeron fuera de periodo. Ya, porque el otro tema es que las estrellas se dividen en estrellas auspiciosas o nefastas, pero además cada una de esas estrellas durante su periodo es la de mayor auspicio y cuando pasa su periodo pierden auspicio, ¿no? Entonces, por eso es que en cada periodo hay estrellas que son favorables y estrellas que no son favorables, ¿no? Entonces, las estrellas más favorables en este periodo, que estamos en el periodo 8, son la estrella 8 blanco, ¿no? La estrella 8, que es la estrella 8 blanco, que se le llama Tangyun, o sea, la estrella del periodo, ¿ya? Luego tengo la estrella 9 morado, que esta se llama la Sun-Chi, que es la que va a regir el próximo periodo y está como un candidato electoral haciendo las promesas, entonces ya está prometiendo. Y luego viene la estrella 1, que es el periodo 1 que viene después, se llama Chin. Chin se llama la estrella que ingresa, o sea, que está avanzando. La estrella que está avanzando. O sea, una es la regente del periodo, la otra es la estrella, digamos, que está ya para entrar, para tomar, y la otra es la que está avanzando. Entonces son tres las que son de mayor auspicio, ¿no? Sin embargo, la estrella 6, a pesar de que está fuera de periodo, siempre es buena para los gerentes, por ejemplo, porque la estrella 6 es la estrella del rey, ¿no? La estrella del padre, la estrella del rey, entonces la estrella del gerente, entonces esa estrella de todas maneras siempre se usa para temas administrativos, para el escritorio del gerente, por ejemplo, no para el papá. Bien, bueno, entonces, y así. Entonces, como decía, y mientras las estrellas están más lejos, les va mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, la estrella 2 en este periodo es malísima, la 3 y la 4 también son estrellas malas, y así sucesivamente, la 5 ni hablar, ¿no? Entonces, así. Entonces, se trata de, ojo, todos estos mapas se deben combinar con las formas, o sea, esa plantilla con números debe ir combinada, digamos, con lo que está dentro de la distribución de la casa. O sea, tengo que ver en qué parte, en qué, digamos, qué estrellas son las que caen en la cocina de la casa, qué estrellas son las que están en la puerta, qué estrellas están en el dormitorio. Y eso se combina también con los años de nacimiento de las personas de la casa, ¿no? Y una cosa muy importante que a veces no se toma en cuenta, yo me acuerdo que había un maestro de Zhiwei Toushu, de astrología china, que era muy, muy buen astrólogo, muy, muy bueno, y él me decía, no aprendo lectura de rostro porque tengo que estarle mirando la cara a la gente. No aprendo Feng Shui porque para aprender Feng Shui hay que caminar mucho, hay que subir cerro. ¿Ya? Y después decía, yo solamente calculo y ahí está, porque era astrólogo, no él calculaba. No, pero luego cuando vino de la China, me acuerdo que fue a Hong Kong y regresó y dijo, ahora el Feng Shui se hace todo con números, ya no es necesario ir a mirar, se hace todo con números. Y es mentira porque, digamos, esos números o esas interpretaciones que yo les he dado hace un momento como ejemplos, solamente trabajan cuando están asociados a ciertas formas. O sea, las estrellas tienen que estar sustentadas en formas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo tengo este mapa que decía que es el mapa ideal, ¿no? Tengo el mapa ideal y este mapa que es el de Tao San Tao Sui, que la montaña llega a su posición y el agua llega a su posición. Esta es la casa, es así, porque el mapa está hecho siempre con el sur y esta es la calle, ¿no? Y entonces, si yo tengo aquí un parque y tengo detrás de la casa un edificio más alto o una casa de la misma altura, este mapa funciona perfecto, porque la estrella de agua
para trabajar necesita tener espacio abierto. Entonces, si hay espacio abierto acá, maravilloso, ¿ya? Pero si delante de esta casa yo tengo una gran montaña, el dragón de agua sufre, porque el dragón de agua necesita espacio abierto. El dragón de agua no puede trepar a la montaña. Entonces el dragón de agua sale y comienza... Se reventó. Se reventó el dragón de agua. Entonces una casa que a pesar de que el mapa de estrellas volantes nos diga esta casa es próspera para economía y trae salud y nacimiento de hijos, es buena para todo. Si esta casa tiene una montaña adelante, esa estrella ya no funciona. Entonces más bien produce pérdidas económicas porque el dragón sufre. Entonces el dragón de agua, que es el que debe traer la riqueza, sufre porque no puede no puede subir a la montaña, se enferma y por tanto hay pérdidas económicas que pueden ser muy graves. Recuerdo hace años, no me acuerdo si es 10 años o 15 años, vino una persona a consultar en I Ching y preguntó sobre el feng shui de su casa y yo hice la consulta en Wen Wan Hua, uno de los métodos del I Ching, y le dije que esa casa era mala para la economía, que era mala para diferentes cosas. Y el esposo de la señora que vino a consultar dijo, pero el señor tal dijo que era buena. Yo dije, pero el I Ching está diciendo que es mala, ¿no? Y cuando yo fui a ver la casa, efectivamente, me contaron que la persona que les había hecho la asesoría de Feng Shui había ido a las 9 de la noche, había tomado la medida con la brújula y había dicho, tienes suerte, tú tienes suerte para todo, así que esta casa te va a traer mucha suerte, que vas a ganar mucha plata. Pero tenía una montaña al frente. O sea, el condominio tenía efectivamente la estrella 8 de agua adelante, que era precioso, pero tenía una montaña al frente. O sea, uno cruzaba la pista, al frente había una montaña inmensa, una cadena de montañas, mejor dicho, y había una montaña que era la más visible que estaba adelante, ¿no? Entonces, cuando tenemos eso, entonces el mapa no funciona, es al revés, ¿no? Entonces, digamos que en realidad no es tan simple, digamos, con que yo me aprenda cuáles son los mapas auspiciosos, porque también tengo que ver cómo es que ese mapa se va a combinar con las formas externas. Y no solo eso, de acuerdo a las formas externas e internas, se van a dar una serie de vaticinios que se hacen en base a los principios del I Ching. O sea, los significados, los trigramas, son los que nos van, digamos, a indicar qué es lo que podría suceder en una casa, pero eso va a depender de las formas. Entonces, las formas externas con las combinaciones estrellas nos van a indicar si en esa casa puede haber habido o habrá un crimen pasional, si en esa casa puede haber el dueño de casa, puede hacer que tenga una amante y tenga un hijo que nazca fuera del matrimonio, ¿no? Y también nos puede decir si en esa casa va a haber, digamos, un militar de gran prestigio o un académico de gran prestigio y así, ¿no? Pero todo eso va a estar supeditado a la interacción de las estrellas entre ellas y de las estrellas con las formas. Pues las formas, desde la antigüedad, ha sido lo más digamos, lo original en Feng Shui, ¿no? Y entonces se dice que en China se dice que existen tres categorías de maestros de Feng Shui. Los que solo hacen formas, que son lo más simple, lo más común. Los que solo hacen mapas de estrellas y los que combinan las estrellas con las formas. Y los que combinan las estrellas con las formas son los verdaderos maestros. Entonces, digamos, si va a aprender el Feng Shui de las estrellas volantes, hay que estudiar también las formas, porque las formas, digamos, son las que luego nos van a ayudar a interpretar las estrellas. Y cada forma tiene nombre y apellido. En chino las formas tienen nombre y apellido y las formas también, digamos, tienen su interpretación. Y cuando se combinan con las estrellas, básicamente tenemos lo siguiente. Tenemos, así como tenemos el mapa de estrellas que nos da una interpretación de algo, el mapa de la casa, tenemos un mapa anual
un mapa mensual, tenemos el año, el mes, el día y la hora. Entonces, si tenemos determinada forma, la combinación de estrellas nos va a indicar a qué tipo de personas afectará de una forma negativa, y en determinado momento o cierta combinación también podremos saber en qué momento es que puede suceder algún hecho negativo, en qué año y en qué mes, en qué día y en qué hora, ¿no? Entonces, esa es, digamos, el gran, digamos, método de las estrellas volantes. Estrellas volantes nos va a indicar, tanto para lo bueno como para lo malo, en qué momento es que se va a dar. Por eso es que en China, por ejemplo, a mí me escribieron una vez de Indonesia, me escribió una familia de Indonesia que quería que vaya a ver Feng Shui a Indonesia, y me mandaron el frente de la casa, me dijeron a qué orientación tenía la casa, en qué año se mudaron allí, y la fecha de nacimiento del dueño de casa, para que les diga qué había sucedido en esa casa. Entonces, si yo acertaba, ellos me contrataban. Lamentablemente tuve algo que hacer aquí muy importante, tuve un compromiso familiar muy importante, y no llegué a presentarles el informe, ¿no? Pero quería explicarles que en la China es así, o sea, el maestro Feng Shui, viendo las formas y viendo las estrellas, tiene que saber qué cosa es lo que sucedió en una casa. Y eso se hace generalmente con un método como el método de las estrellas volantes. Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces hoy día quería explicar de qué se trataba esta escuela de estrellas volantes. Como digo, una gran tradición de Feng Shui que se conoce más en tiempos modernos, antiguamente no se conocía, y digamos, básicamente se ha conocido más en Hong Kong, en Taiwán y en el extranjero que en la misma China, y muchas de las colectividades chinas, como son migraciones antiguas, los maestros de Feng Shui son de la escuela Pachai y no son de estrellas volantes. Entonces, cuando alguien, digamos, algún maestro chino le dice que hace estrellas volantes, generalmente son los de Hong Kong. Los de Hong Kong son los que practican más el método de estrellas volantes, ¿no? Recuerdo hace más o menos como 17 años o 18 años, una revista china en chino de la colectividad china del Perú, hizo entrevista a un maestro de Feng Shui que venía de Hong Kong, que era un empresario hongkonés que vivía en Canadá y estaba de visita en Lima. Entonces le hicieron una entrevista y también me entrevistaron a mí. Entonces nos invitaron para, digamos, tomar un desayuno en una cafetería en Miraflores, Cafetería Haití, y nos invitaron para que nos conociéramos, para que supiéramos con quién estábamos compartiendo entrevista, ¿no? Como un tema de respeto. Y entonces yo le pregunté a este maestro, le dije, ¿qué tal el Feng Shui de Canadá? Me dijo, todo es Pachai, no hay estrellas volantes. O sea, él asumía que yo sabía que era estrella volante, ¿no? Me dice, no hay Pachai, todo es estrellas volantes. Entonces le dije, bueno, el problema con con la escuela Pachai es que la escuela Pachai basa la mayoría de sus métodos en la orientación de la cocina, y actualmente en la vida moderna ya la cocina no tiene orientación, porque cuando la cocina era de leña, entonces se echaba el combustible por ahí y había una boca de dragón, pero ahora que la cocina es a gas o es eléctrica, ya la boca de dragón no existe, entonces por lo tanto sus métodos ya no van a ser tan efectivos. Y me dijo, usted investigó. No, y de ahí ya conversamos de cualquier otra cosa, ya dejamos de hablar de Feng Shui. O sea, digamos, para él le fue muy claro que yo sabía Feng Shui, y digamos, yo, bueno, yo también sabía que él era practicante de estrellas volantes, ¿no? Entonces no teníamos gran cosa de conversar, así que conversamos de todo. No, pero como decía, en las colonias chinas y en la misma China, en el continente, hay muchos pueblos, sobre todo en el sur de la China, donde todavía se practica mucho la escuela Pachai, y la escuela de estrellas volantes no es muy conocida, ¿no? Y sobre todo no es muy conocida porque no hay tampoco muy buenos maestros de la escuela de estrellas volantes. Porque el que hace estrellas volantes solo aprendiendo las fórmulas de números nunca va a poder hacer una consulta real. Para hacer la consulta real hay que conocer los números con las formas y cómo se combina. Bueno, así que les queda la tarea, estudiar. Muchas gracias a todos por Profesor, acompañarnos esta tarde. Sí, dígame, profesor, buenas tardes. ¿Te puedo preguntar algo? por favor.
Ya ve que acá en México ahora todo el mundo tiene que vivir en departamento. Hay unas unidades habitacionales inmensas. O sea, ya es una promiscuidad terrible, ya no hay espacios, ya pocos árboles, un montón de ejes viales donde van los coches y eso. Eso afecta, nos puede enfermar. El hecho de que, por ejemplo, yo tenga que vivir en algún lugar donde la gente es negativa, donde tiene malos hábitos, muebles viejos y cosas de esas, porque yo siento que es muy importante y no sé si hay algunos métodos de friendship para protegerse, porque hay gente que no puede dejar de habitar ahí. Sí, lo que pasa, el tema con los conjuntos habitacionales modernos es, entre otras cosas, el mal diseño del interior. Entonces, eso es lo primero. Aparte de todo el tema social que usted está mencionando, el tema es que por ahorro de espacio, ahora los diseños son malos para el feng shui. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces se pone, digamos, usted tiene la entrada a la casa, ¿no? Esta es la entrada, y muchas veces esta es la puerta de la casa y acá al costado nomás de la puerta ya está el baño de visitas, ¿no? Entonces, esta cercanía, por ejemplo, de la puerta del baño de visitas a la puerta principal de la casa no es buena. Y así hay una serie de ejemplos de cosas que los mismos arquitectos saben que no se deberían hacer. El año 2000, si no me equivoco, o 1999, yo estaba dictando un curso de Feng Shui de formas en la Sociedad Central de Beneficencia China del Perú y vino un arquitecto muy conocido, de reconocida trayectoria, y en la segunda o tercera clase me dijo: profesor, todo lo que usted está diciendo, los arquitectos lo sabemos, pero no podemos diseñar así por debido a lo que los clientes nos exigen por ahorro de espacio. Entonces, ese es, digamos, el primer problema, ¿no? Ese es el primer problema que tenemos del mal diseño. Tenemos un mal diseño debido a la tuburización, ya en general en tiempos modernos, y a lo caro que se ha vuelto el metro cuadrado, que digamos que tenemos diseños muy malos que de por sí nos van a traer problemas de feng shui, y esos problemas de feng shui están relacionados también con los problemas sociales, con la mala conducta, con el consumo de drogas, o sea, una serie de cosas. Entonces quiere decir de que, digamos, lo que usted dice se retroalimenta, ¿no? O sea, hay, digamos, problemas en sí por la misma sociedad, por la tuburización y todo, pero además de eso, digamos, están los malos diseños de feng shui que contribuyen también a eso, ¿no? Y en realidad uno lo que debe hacer es tratar de uno buscar un lugar más adecuado para vivir, ¿no? Por supuesto que eso no va a costar más, no va a costar trabajo, no va a costar tiempo, hay que buscar y todo lo demás, ¿no? Profesor, Sí, y dentro de esta materia de estudio del Feng Shui de estrellas volantes, ¿se ofrecen soluciones, por ejemplo, como tener objetos de protección o algo para poder vivir más tranquilo? Hay departamentos sí, de 59 metros donde viven 8 personas. sí, O, ya, pero es que si hay un departamento de 59 metros donde viven 8 personas, ya eso es un problema en sí de exceso de energía de yang. O sea, eso va a producir de todas maneras roces, estrés, pleitos, carácter irascible, conducta delincuencial. O sea, ya, eso ya no. Ahora, en estrellas volantes, efectivamente, se propone disolver las energías de algunas estrellas colocando cierto tipo de objetos. Pero eso no se considera lo ideal, es como un parche. No sé si me dejo entender. sí, sí, perfectamente, profesor. Sí, sí, esto, Max, estaba preguntando algo. Sí, profesor, ¿qué tal? Buenas. Yo he escuchado, aquí una astróloga de Perú también, que menciona que la casa lo escoge a uno. Eso es desde el Feng Shui, al menos ella lo explica porque hay un karma que uno tiene que pagar, en fin, ¿no? Entonces, Ya, sí, ¿también es cierto eso? Que las sí, casas... eso en chino se llama, eso en chino tiene nombre, pero no es que la casa lo escoja uno. Eso está mal expresado. Eso se llama yuan, eso se llama yuanfeng.
Yuanfeng son los vínculos del karma. Los vínculos del karma son los encuentros de karma que son entre diferentes personas, entre personas y animales, entre animales y animales, entre las personas y los seres inanimados y entre los seres inanimados en sí. O sea, existe un vínculo de destino entre una piedra y la montaña donde esa piedra está. ¿Ya? Ok. Entonces existe un vínculo entre todos los seres animados e inanimados. Entonces, por lo tanto, obviamente existe una afinidad de destino entre la persona y la casa donde va a vivir. Pero no es que la casa me escogió, sino que es mi plan de destino. Y ese plan de destino incluye en qué familia me tocó nacer. Porque la familia tiene un karma compartido desde los antepasados y yo como espíritu tengo mi propio karma individual, pero mi karma individual coincide o exige que nazca dentro de esa familia para que se cumpla mi plan de mi karma individual. Entiendo, entiendo. Sí, entonces, y la casa es otra manifestación más de eso, ¿no? Entonces, por eso es que cuando se hace la consulta de Feng Shui, el maestro de Feng Shui tradicional, que digamos que hace una práctica más integral, no solamente le va a recomendar qué objetos poner en la casa para mejorar el Feng Shui de la casa, o que se debe mudar, o qué es lo que debe hacer, sino además le va a recomendar que realice prácticas de purificación de karma relacionadas con, digamos, con los problemas que tiene, ¿no? Y generalmente eso va a ser que el Feng Shui siempre se hace paralelamente con la astrología china, y lectura de mano o lectura de rostro, o ambas. O sea, lectura de los signos corporales, paralelo con astrología y con Feng Shui, y entonces de acuerdo a eso se determina cuáles son, digamos, las causas por las cuales a una persona le sucede algo. Entonces no solo se le recomienda que arregle algo en la casa, sino que también tiene que modificar su conducta y tiene que realizar ciertas prácticas para purificar el karma, para de ese modo, digamos, que no le vuelva a suceder, porque de repente usted lo ayudó a modificar el Feng Shui de la casa y pasan 5 años y se muda a otra casa y llega a otra casa con Feng Shui igual o peor, ¿no? Mm, Muchas gracias. Encantado. Sí, alguna otra, digamos, consulta o comentario? Sí, maestro. El tema del Sí. pachai, de las cocinas, se dice que, aunque ahora ya no hay boca de dragón, los mandos del gas o los mandos de la cocina, sería ahora mismo eso. ¿Es así o...? Es que eso nunca va a ser nunca va a ser igual, Ya, ya. porque, porque la boca de dragón se refiere por donde se alimenta el combustible y por donde se alimenta el oxígeno para la combustión. Mm. Sí, pues como es el control del fuego, ¿no? Hay un vínculo ahí, por decirlo. Sí, lo que pasa es que hay algunos que dicen que ahora se toma como orientación dónde están las perillas, o sea, los controles. Ujú. Algunos dicen se toma como orientación a dónde mira la espalda del que cocina, pero hay algunos que tienen unas teorías así también bien tiradas de los pelos que dicen por donde entra el gas o por donde entra la electricidad a la cocina, esa es la boca de dragón. Ya, ya. O sea, no hay digamos, un punto de vista común, porque justamente ya no se da. O sea, antiguamente la cocina de leña tenía una puertita donde uno metía la leña y por ahí mismo también se atizaba el fuego, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, gracias. Sí, sí. Entonces, obviamente que ya no va a tener el mismo efecto. Se toma en cuenta. Ahora, yo normalmente, si yo hago pachay, tomo en cuenta cuál es el respaldo de la cocina y la parte que es contra el respaldo, que sería el frente, lo tomo como el frente de la cocina, ¿no? Pero digamos, pero más me baso en que la cocina debe estar en una estrella nefasta para que la disuelva, pero la orientación no la tomo muy en cuenta porque sé que ya no va a ser igual de auspicioso que antes. Muy bien, gracias. Bueno, sí. Sí, ¿algún otro comentario, pregunta? Profesor, ¿y cuándo va a empezar el curso? ¿Sí va a dar el curso de Feng Shui? Ah, de estrellas volantes, en enero, ya voy a pasar la propaganda, sí, en enero voy a pasar los avisos. Bueno, esta es una escuela, como todas las escuelas de Feng Shui, pero particularmente la escuela de las estrellas volantes, es una escuela en la cual
Los principios son del I Ching, todas son combinaciones de trigramas. Mientras más I Ching sepan, le va a ser más fácil aplicar las estrellas volantes y viceversa. Mientras usted domine más las estrellas volantes, le va a ser más fácil también interpretar el I Ching en adivinación, ¿no? Y le digo porque yo practico ambas cosas y digamos, a mí siempre me ha ido muy bien en el I Ching, por ejemplo, gracias a que yo estudié mucho tiempo el Feng Shui de la estrella volante, más que el I Ching, ¿no? Y cuando yo hacía consultas de I Ching, muchas veces ni siquiera leía los textos, sino solamente lo basaba la respuesta en mi entendimiento de los trigramas, un entendimiento, digamos, el cual yo desarrollé mucho al practicar el Feng Shui de las estrellas volantes. Entonces es otro método más en el cual, digamos, la teoría del I Ching es muy importante y se complementa, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por participar, por hacer, digamos, amena esta reunión, teniendo público siempre, uno habla contento, ¿no? Bien, Muchas felicidades gracias, a todos, profesor. encantado de tenerlos aquí. Gracias, Muchas profesor. gracias. Muchas gracias. Hasta luego.